Bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel 2010 básico en esta unidad 2 dedicada a las celdas y los rangos. En la unidad didáctica anterior estuvimos hablando de cómo se formaba el entorno de trabajo, cuáles eran las tareas básicas que podemos realizar en Excel, y en esta ocasión vamos a hablar de elementos tan importantes como la celda, el auténtico corazón del contenido de una hoja Excel. También vamos a hablar de cómo desplazarnos dentro del área de trabajo de Excel, los tipos de datos que podemos introducir, las fórmulas y también las funciones. Vamos a conocer cómo eliminar, cómo modificar y cómo rellenar contenidos en Excel. Aprenderemos también qué son los rangos, cómo se usan, cómo se seleccionan y cómo se manipulan. Y por último, presentaremos la cinta de opciones inicio. Bien, pues sin más dilación, vamos a hablar de la celda. La celda dentro de la hoja de cálculo es el lugar donde nosotros vamos a ir depositando toda la información. La intersección de cada fila con cada columna en Excel va a determinar la ubicación de cada una de las celdas que tenemos disponibles. Por ejemplo, en esta ocasión yo la celda activa la tengo ubicada en la columna B, fila 2, y por lo tanto la celda de referencia donde yo estoy actualmente trabajando es la celda B2. También aquí haciendo un clic, tengo la celda C5 como celda activa. Observad cómo la celda activa se diferencia del resto de celdas de la hoja de cálculo porque sus bordes se incrementan y de esa forma se destacan respecto a los demás. Además, Excel nos ilumina la cabecera de la columna donde se encuentra, así como la cabecera de la fila, para llamarnos visualmente aún más la atención. Además de la celda activa, también debemos tener una de las hojas del libro activa. En este caso yo tengo la hoja 1 como hoja del libro activa y la celda B4 dentro de ese libro. Bien, pues ¿cómo podemos introducir datos dentro de Excel? Algo muy básico, muy sencillo y por donde debemos empezar. Lo primero que debemos hacer es hacer activa la celda que va a recoger el dato que vamos a introducir. En este caso yo he activado la celda A1. Tecleo el nombre de la celda, alumno, ese es el contenido que quiero para la celda A1. Y luego valido pulsando la tecla Intro ese contenido dentro de esa celda. Observad cómo al pulsar la tecla Enter validando la introducción de los datos, Excel me lleva la celda activa a la fila de abajo. Con las flechitas de mi teclado, flecha hacia arriba, flecha hacia la derecha, me coloco en B1. Y en esta ocasión tecleo otro dato, por ejemplo, fecha NAC. Fecha de nacimiento. Imaginad que estamos haciendo pues una lista de datos con nuestros alumnos y queremos tenerlas con estos datos. Bien, ahora valido con intro y voy ahora haciendo un clic en C1 a introducir el valor de la nota, la calificación que yo le doy al alumno. Pero en esta ocasión no voy a validar con intro o con enter, sino voy a validar dentro de la barra de fórmulas. Observad que cuando estoy editando el contenido de la celda me aparece un botoncito que es como una especie de tic, de marca de verificación, llamado introducir, que si hago un clic en él, observad que me valida el dato, equivalente o parecido a como usaba hace un momento la tecla enter o intro. Bien, pues como veis es muy sencillo introducir un dato dentro de una hoja de cálculo. Simplemente introducimos el dato sobre la celda que esté activa en ese momento. Así que voy a introducir uno de los datos de los alumnos, se llama María, y pulso la tecla tabulador. Voy a pulsar en esta ocasión la tecla tabulador como de forma equivalente a como validaba con intro o con el botón introducir que hemos visto anteriormente. También la tecla tabulador que encontráis dentro del bloque mayúsculas de vuestros teclados nos sirve igualmente para validar un dato de una celda. Voy a introducir la fecha de nacimiento de María, por ejemplo el 15 del 6 de
1994. Y observad cómo Excel me está considerando, me está discriminando los tipos de datos que estoy introduciendo. Por un lado, María, observad que me lo coloca como dato de texto, me lo coloca alineado a la izquierda, mientras que esta fecha me la coloca alineada a la derecha. Quizá no se vea tan bien como el caso de la nota. Voy a poner un 6,9 a María. Válido con intro en esta ocasión. Observad cómo los datos numéricos Excel me los coloca a la derecha de la celda, mientras que los datos de texto los coloca a la izquierda. Las fechas para Excel son consideradas como números. De esta forma, Excel nos llama la atención en primer lugar de cuál es el tipo de dato con el que interpreta la información que le estamos introduciendo. Y en función de ese tipo de dato lo alinea a la izquierda o lo alinea a la derecha. Si es texto, lo alinea a la izquierda, y si es número, lo alinea a la derecha. Bien, voy a desplazarme con las flechitas, en este caso con la flecha de la izquierda de nuestro teclado. Tecleo el nombre de la siguiente alumna, Ana, con una fecha de nacimiento de 31 de enero del 1994. Valido el dato y le coloco una nota 7,2. Y así puedo estar completando la lista pues que yo vaya realizando. Observad que no le meto todos los datos. Observad como si yo valido el dato, inmediatamente Excel me completa los datos de la fecha que yo no he introducido. Porque Excel evidentemente evidencia que se trata de una fecha y sabe cómo completarme el contenido que me falta. Voy a colocar aquí las notas. Observad que puedo así ir continuando mostrando pues las notas y las fechas de nacimiento de los alumnos con los que estoy trabajando. Pero imaginad que nos interesara colocar un dato más en la columna D, por ejemplo el código postal. Pongo c.postal para colocar el código postal de los alumnos que estoy introduciendo. Por ejemplo, pongo pues 30.100 al primero. Observad cómo identifica el código postal como un dato numérico y me lo alinea ¿dónde? Pues hacia la derecha, como estáis viendo. 28.320. Y por ejemplo el caso de Luis. Vamos a ver el caso de Luis. Si se imaginad que Luis vive en la provincia de Alicante, y si lo sabéis, alguno de vosotros quizás lo sepáis, el código postal, todos los códigos postales de Alicante comienzan por 03. Bien, pues Luis concretamente vive en el código postal 03003. Válido, por ejemplo, con intro, aunque ya sé que también puedo hacer un clic en el botón introducir. Voy a hacer un clic en el botón introducir. Y observad lo que ha ocurrido. Excel, a la hora de valorar este código postal, no me lo considera con un 0 delante, sino le quita ese 0 que hay a la izquierda, un 0 numéricamente, matemáticamente no significativo, y lo convierte en el código postal 3003. Pero ese no es el código postal de Luis. El código postal de Luis es 30.003. ¿Qué ocurre? Al considerar Excel el código postal como un dato numérico, ha hecho que ese número o ese dato se comporte como tal, como un número. Cuando nos encontramos ante una situación similar a esta de los códigos postales, me vale el mismo planteamiento para el teléfono, deberíamos tener la precaución de advertirle a Excel que no lo considere como un número, porque aunque tenga la apariencia de número, en realidad internamente es considerado o debe ser considerado como un texto. En ese caso, utilizad como prefijo alfabético el símbolo del apóstrofe, que dependiendo de cuál sea la composición de vuestro teclado lo tendréis en algún sitio u otro. Yo concretamente lo tengo a la derecha de la tecla del 0, compartiendo su posición con el signo de la interrogación. Bien, pues coloco el apóstrofe como prefijo y a continuación le digo el código postal de Luis, el 03003, válido con intro. Y observad que en primer lugar me coloca el código postal de Luis a la izquierda. ¿Por qué? Porque lo ha considerado un texto. Ese apóstrofe que yo he colocado al principio le ha permitido a Excel averiguar que yo quiero introducir un texto, no quiero introducir un número. Y por eso lo alinea a la izquierda. Y por otro lado,
Al considerar que es un texto, no le ha quitado el 0 inicial y por lo tanto el número que yo estoy visualizando corresponde con un código postal. Habíamos visto antes que cuando lo valoraba, lo validaba como un número, ese 0 inicial desaparecía. Por lo tanto, cuando vayamos a introducir códigos postales, cuando vayamos a introducir números de teléfono o cualquier otro dato numérico que no tiene valor de número, que no lo vamos a utilizar ni para sumar, ni para multiplicar, ni para hacer ningún tipo de operación aritmética, debemos hacerlo considerar a Excel como texto. Por un lado nos ahorraremos el sofocón que hemos visto con el código postal de Luis y por otro lado evitaremos que Excel consuma más memoria de la que realmente necesita. Un dato numérico en la memoria de nuestro ordenador ocupa mucho más que un dato equivalente en texto. Bien, ¿qué ocurre si yo quisiera modificar estos códigos postales y obligarle a Excel a tener ese prefijo inicial? Pues hay varias maneras para poder editar el contenido de una celda. Una de ellas, quizá la más intuitiva, es hacer un doble clic sobre la celda. Al hacer un doble clic sobre la celda que quiero modificar, que quiero editar, observad que es como si Excel se colara dentro, como si nos coláramos dentro de la celda, aparece el punto de inserción o cursor dentro de ella, y ya con las flechitas de izquierda y derecha del teclado, o en la tecla inicio o la tecla fin, observad cómo puedo ir haciendo un desplazamiento dentro de esa celda en concreto. Si me coloco delante del valor numérico de esa celda y pulso la tecla apóstrofe y luego valido con la tecla intro, observad cómo efectivamente ha hecho que se comporte ese dato como un texto y no como un número. ¿Qué otros caminos tengo para poder editar el contenido de una celda? Pues otro posible es irme a la barra de fórmulas. Si la celda que quiero modificar es la celda activa, veré que su contenido aparece representado dentro de la barra de fórmulas. Bastará con que haga un clic dentro de la barra de fórmulas y pulsando el carácter que en este caso me falta, el apóstrofe, conseguiré forzarlo a que sea un dato de texto. Existen otros caminos para poder editar el contenido de una celda. Por ejemplo, voy a modificar la fecha de nacimiento de Ana y para ello voy a pulsar una tecla del teclado, la tecla F2. Observad que hace un efecto muy parecido al hacer un doble clic sobre una celda. Me coloca el punto de inserción o cursor dentro de la celda y ya con las flechitas me voy moviendo y a lo mejor Ana no nació el día 31, sino nació el día 30. Con la tecla suprimir borro el carácter que hay a la derecha, lo sustituyo por el 0. Valido con intro o haciendo un clic en el botón introducir, me da igual. Y el dato de la fecha de nacimiento de Ana me sale perfectamente en pantalla. Bien, pues estos son básicamente los tipos de datos con los que vamos a trabajar en Excel. Van a ser básicamente datos de texto y sobre todo datos numéricos. No olvidéis que las fechas también deben ser consideradas por Excel como datos numéricos. Y los datos de números que no van a tener un valor numérico, un valor para operar aritméticamente con ellos, debemos siempre hacer que Excel los considere como texto, como hemos visto en el caso del código postal. Bien, pues ya hemos visto cómo desplazarnos dentro de una hoja de cálculo es relativamente sencillo. Haciendo un clic de ratón sobre cualquier celda, puedo hacerla activa. También hemos visto que si utilizo las teclas de las flechitas del teclado, puedo desplazarme a lo largo del área de trabajo e igualmente hacer la celda activa, pero utilizando el teclado. Observad que ya he perdido la referencia de los alumnos con los que iniciábamos la clase. También puedes provocar desplazamientos utilizando las barras de desplazamiento horizontal y vertical. Las tenemos aquí, la vertical la tenemos a la derecha, como ahora mismo estoy moviendo, y la horizontal también la tenemos abajo. Observad que puedo arrastrar el botón de desplazamiento o dejarme llevar por las flechitas que apuntan hacia la dirección del movimiento. Si quiero regresar a la posición A1, a la posición de partida, y es posible que me haya desplazado utilizando estos métodos de desplazamiento bastante lejos, debería utilizar la combinación de teclas Control Inicio.
Observad que al pulsar control inicio, directamente la celda activa se me sitúa dentro de la coordenada A1, dentro de la celda A1. También es posible que nos interese hacer desplazamientos muy superiores a los que hemos visto que podemos hacer con las flechas del teclado. Para ello existen varios sistemas, pero vamos a ver quizá el más potente. Si tú quieres ir a una celda muy concreta dentro de la hoja de cálculo, lo mejor será que dentro de la pestaña Inicio, de la cinta de opciones Inicio, nos vayamos al botón Buscar y Seleccionar. Cuando veáis dentro de un botón de una cinta de opciones un triangulito que mira para abajo, nos está informando ese botón que al hacer un clic sobre él, sobre ese botoncito, ese triangulito mirando para abajo, se desplegará un submenú. En ese submenú, concretamente, nos vamos a dirigir a la opción Ir a. La opción Ir a me permite identificar cuál es la celda a la que yo quiero dirigirme. Por ejemplo, imaginad que me quiero dirigirme a una celda muy remota. RC, nombre de columna RC, 1210, por ejemplo. Hago un clic en el botón Aceptar y observad cómo efectivamente el desplazamiento ha sido directo a la celda RC 1210. El cuadro de nombres que encontramos en la barra de fórmulas me informa de que efectivamente me encuentro en esa ubicación. Además, lo compruebo porque la celda activa está dentro de la columna RC y dentro de la fila 1220 que aparecen iluminados. Si quisiera volver al inicio, a la celda A1, ¿recordáis? Efectivamente, control inicio me permite regresar en cualquier momento de cualquier aventura que haya tenido dentro del desplazamiento de una hoja tan grande como las que nos ofrece Excel. Bien, si alguno de vosotros quisiera utilizar la función Ir a y prefiriera utilizar el teclado, os he de decir que en ese caso debería utilizar la combinación de teclas Control I de ir. Es fácil de recordar. Imaginad que queremos ir a la celda pues AB 5897. Pues la primera que se me ha ocurrido. Hago un clic en el botón Aceptar y efectivamente descubrimos que la funcionalidad Ir a la podemos obtener a través del botón Buscar y Seleccionar en el desplazamiento del menú que me llevará a Ir a, o pulsando Control I. Control Ir. Si quiero volver a A1 puedo pulsar de nuevo la combinación de teclas Control I o bien directamente decirle Excel, llévame a A1 a través de la función Ir y efectivamente regresamos a ese punto inicial. ¿Qué más desplazamientos podemos llegar a utilizar? Pues si imaginamos que control inicio me lleva al principio de la hoja de cálculo, podemos imaginar que control fin dentro de nuestro teclado nos llevará al final. Pero caramba, acabo de pulsar control fin y no nos ha llevado al final de la hoja de cálculo. Realmente me ha llevado al final del último dato de esa hoja de cálculo. El último dato de la hoja de cálculo es el código postal de Luis. Si quisiéramos desplazarnos incluso fuera del área donde se encuentran los datos, tenemos combinaciones de teclas realmente potentes. Por ejemplo, si pulsamos, y observad que me encuentro en la columna D, pulsamos control flecha hacia abajo, observad que me lleva a la última fila de la columna en la que me encuentro, la columna D. ¿Recordáis en la unidad didáctica anterior que decíamos que una hoja de cálculo tiene 1.048.576 filas? Pues aquí hemos podido verificar a través del desplazamiento que hemos logrado a través de control flecha hacia abajo cómo efectivamente ese dato es correcto. ¿Qué ocurre si en vez de pulsar control flecha hacia abajo pulsáramos control flecha hacia la derecha? Vamos a verlo. Pues observad que me voy a la última columna dentro de esa fila, en este caso la última columna. Al encontrarme dentro de la última fila me voy al final, justo al límite de la hoja de cálculo, que es la celda, como podéis ver en el cuadro de nombres, XFD 1.048.576. Bien, observad la potencia que tienen las combinaciones de teclas control flecha hacia abajo, que me lleva a la última celda de la columna en la que me encuentro,
y control flecha a la derecha, que me lleva a la última columna dentro de la misma fila. Si pulsamos control flecha a la izquierda, podemos imaginar que nos vamos dentro de esa fila a la primera de las columnas. Y si pulsamos control flecha hacia arriba, volveremos de nuevo a la posición donde nos encontramos, al lugar donde normalmente estaremos trabajando, que son las inmediaciones de la celda A1. Por supuesto, control inicio nos llevará a la celda 1 directamente, sea cual sea el lugar donde nos encontremos. Luego vamos a encontrar otras teclas de desplazamiento que quizá también nos resulten de gran utilidad, como es la tecla AVPAG y la tecla REPAG. Observad, y en esta ocasión porque yo tengo un zoom muy grande, para que podáis ver mejor los contenidos que estoy mostrando, solamente tengo 14 filas, de la 1 a la 14. Observad que si pulso AVPAG, salto a la fila 14 y me muestra las siguientes filas hasta completar la siguiente pantalla. En realidad, AVPAG no me avanza a la siguiente página, sino me avanza a la siguiente pantalla, es decir, al siguiente tramo de la hoja de cálculo que yo soy capaz de visualizar atendiendo al zoom que tengo o la resolución de pantalla. Lo mismo pasa en dirección contraria. Si en vez de pulsar AVPAG en determinada posición de la hoja de cálculo pulso REPAG, observad cómo consigo retroceder hasta llegar al lugar de origen, en este caso a la celda A1.